Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más en Siempre y Más y hoy vamos a tener una plática padrísima con una chava que está súper preparada en muchos temas de sanaciones, de creencias, de muchísimas cosas que traemos, pues que nos hemos relacionado de esa manera con nosotros mismos y para poder sanar un poquito, pues desde nuestro cuerpo, porque tenemos, a veces, por qué tenemos sobrepeso o por qué estamos tan tristes, de muchas cosas, hasta con el dinero, de todos los temas que tienen que ver con nuestros antepasados, con nuestros papás. Temas súper interesantes. Ahorita van a ver. Con ustedes, Paola Guzmán. Pues como les decía, les presento a Paola Guzmán, que ya muchísima gente la conoce porque ella pues trabaja con cosas súper interesantes. Entonces, muchas cosas, da terapias, ¿no? Básicamente, Sí. para ayudar a que la gente pueda sanar y pues recuperar muchas cosas que de repente tenemos ahí como muy ocultas y tal, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos platiques, porque tú empezaste a estudiar comunicaciones, Sí. ¿no? Entonces, de ahí, ¿cómo surgió todo este tema? O sea, tú estudias comunicaciones y publicidad, básicamente. ¿Y qué es lo que ¿y te gustaba? ¿No? ¿Te gustaba, aparte, todo eso de la comunicación y la Primero, publicidad? gracias por la invitación, Lu, Ay, mi amor, a tu al programa contrario. para compartirles un poquito de mi experiencia, Muchas lo que gracias a hago ti. y de dónde viene esto, como tú dices. Bueno, un poquito de mi historia para, no, imagínate, a detalle. Entonces, empezando por cuando descubres que tienes habilidades psíquicas, ¿no? En esta Wow, parte de qué lo padre. que yo hago, que es la sanación energética y liberación emocional. Desde chiquita yo veía, escuchaba, tenía como esta parte muy desarrollada, pero pues yo decía, los demás no lo ven, estoy loca. Entonces te empiezas a callar, que muchas Claro. veces pasa con los niños, ¿no? No les creemos, o el mamá, estoy viendo esto, escucho esto. Siempre les digo, papás, créanle a sus hijos. Pero como, ¿qué te pasaba? ¿Qué oías? Pues escuchaba voces y yo de repente, te juro, de repente estaba yo en el recreo y decía, pues es que yo estoy escuchando cosas que los demás niños no escuchan. Y me costaba mucho trabajo adaptarme, esta parte como de encajar, porque me sentía yo diferente. Claro. Cuando va pasando el tiempo, vas bloqueando eso, porque dices, pues seguramente estoy loca, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, no, porque pues nadie lo escucha, oye. claro. ¿Se lo llegabas a decir a la gente y no te creía? Se lo llegué a decir a mis papás, a la gente, entonces pues nadie te cree, entonces dices, pues entonces la que está mal soy yo, Ok, ¿no? ok. Pasa el tiempo, la adolescencia, y hay una parte de mi vida que cuando yo cumplo 18 años, mi papá muere de una muerte repentina, de un día para otro, te cambia la vida. Claro. Y es la primera puerta al mundo espiritual, porque yo empiezo a tomar terapia, pero no la terapia tradicional psicológica, sino esta terapia holística, esta terapia donde sanas con tu padre desde las vidas pasadas y hacíamos regresiones y todo este tipo de sanaciones. Me empieza a gustar y me doy cuenta que a la hora que estoy sanando yo, me identifico con esta parte de mi infancia donde digo, estoy viendo muchísimo, estoy escuchando qué pasa, ¿no? Empiezo a prepararme, empiezo a tomar talleres, cursos, estudio comunicación, me especializo en publicidad, trabajo en empresas importantes, pero hay algo que me decía, esto me falta, o sea, me falta algo, no me llena, me va bien, pero no me llena. Sí, claro, ¿no? no, sí. Exacto. No te sentías plena, vaya. Plena. O sea, como que decías, está padre, pero no es, o sea, algo ahí. Exacto, hay algo ahí esa adentro chispa de mí que te falta. Ajá. Exactamente. Y bueno, va pasando el tiempo, sigo yo preparándome, siempre tomando mis cursos, mis diplomados, y cuando a mis 29 años me embarazo, bueno, en este proceso de mi embarazo fue un embarazo complicado, el papá de mi hijo prácticamente desaparece, emociones de arriba abajo, la gente que iba a decir, mi familia, el matrimonio en México, todavía es un país muy tradicional. Bueno, imagínate, mamá fue soltera. una bomba, mamá soltera, bueno. Entonces fue lidiar con toda esta parte bastante pesada en su momento. Ahora lo veo distinto, pero fue bastante pesado en su momento. Entonces yo me empezaba a preguntar, ¿no habrá una manera más fácil de poder evolucionar, de poder sanar? O sea, ¿qué me estoy reflejando con todo esto, no?
En el Inter, como te platicaba, me iba yo preparando, certificando internacionalmente en diferentes técnicas, bla, bla, bla. Empiezo a dar terapia. Me salgo de la empresa donde estaba yo trabajando. ¿La publicidad? Porque necesitaba yo tener más tiempo para mi hijo, ¿no? Entonces dije, voy a empezar a dar terapias, pero empecé que con los amigos, que con la familia, y me empecé a dar cuenta que les gustaba, que les funcionaba, y que yo cuando lo estaba dando, para mí no era trabajar. O sea, para mí era un placer. O sea, hoy en día te puedo decir que yo no trabajo. Claro. Porque me encanta lo que hago, ¿no? Y acomodo mi tiempo y me siento libre, y entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta, y lo hago ya de manera profesional, pongo mi consultorio y bueno, ya empiezo a abrir mis redes sociales y todo esto ya a publicar de una manera ya más profesional para poder servirle a todo el mundo, ¿no? Okay. Y bueno, pues trabajo con diferentes técnicas y el punto es, la persona ya llega y me dice qué tema es y nos podemos a trabajar en todo a profundidad. En ocasiones mezclo técnicas para que la sanación sea mucho más potente. Entonces, la verdad es que es una pasión claro. Esto y me encanta. Claro, ¿cómo no? Y entonces, pero me contabas, nace tu hijo y cuando nace tu hijo empiezas con terapias para... Al poquito tiempo empiezo a enfocarme ya en empezar a dar terapia. Ok, perfecto. Sí. Entonces ya tienes, ¿cuántos años tiene tu gordo? Ya tiene 7, ya va para 8 años. Mi vida, qué barbaridad, qué rápido. Sí, se pasa volando. Ya sé, se pasan de terror. Y bueno, y entonces en este camino tú empiezas a entender pues diferentes como áreas de cada ser humano que necesitan ser trabajadas. Claro. Y hablábamos tú y yo de la desprogramación de liberación de peso emocional. Ese punto me encanta. Si quieres, platícame un poco más para que la gente lo entienda. La liberación de peso emocional, de hecho es una especialidad que hice con Theta Healing, pero la he ido a base a las canalizaciones que hago y en base a la experiencia y en base a varias otras técnicas con las que voy formando el programa de liberación de peso. ¿En qué nos enfocamos? Nuestro cuerpo es como si fuera una computadora. Me gusta explicarles de esta manera porque es como más fácil, claro, ¿no? Y no se te olvida. Entonces, imagínate que es una computadora o es tu celular y tienes lleno pero de carpetas, aplicaciones, pero tus mails, pero tus fotos, pero toda la información. Y en esta información se encuentran todos tus archivos, pero de esta vida, pero de vidas pasadas, vidas paralelas, vidas perpendiculares, infinitas dimensiones, bla, 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 ¿no? Y luego te preguntas por qué tengo esta grasita, o por qué tengo este problema de quistes, o por qué tengo esta enfermedad, o por qué me sucede y me caigo, o por qué, ¿sabes? Hasta porque eso, hasta distracciones y todo. Todos los accidentes también tienen un significado. Okay, entonces, el lado izquierdo, el lado derecho, ¿por qué? ¿Ok? Entonces, por ponerte un ejemplo, el sobrepeso en sí, lo que es la grasa, nos habla de protección. Entonces, ¿de qué me estoy queriendo proteger? Y además, ¿esta programación en realidad es mía o de quién la estoy cargando? Puede haber una lealtad, una alianza con algún ancestro o con todo tu linaje materno o tu linaje paterno. Entonces, ¿de qué me estoy queriendo proteger ante la vida? También, cuando hablamos de liberación de peso, tocamos mucho el punto de lo que es la sanación de vientre materno. Desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, estamos llenándonos, jalando muchísima información, una de lo que está viviendo la madre durante esos 9 meses y otra de todo lo que tu madre cargó de toda tu abuela, bisabuela, tatarabuela y bla, bla, bla. Igualmente de papá, ¿no? Wow. Entonces nos vamos a hacer esa sanación para ir desprogramando todas esas emociones, experiencias, situaciones o el cargar un ancestro, por ejemplo. Hay veces, cuando ya nos vemos a identificar cada parte del cuerpo es súper interesante. O sea, nos llevaríamos, muchísimo tiempo en explicarte cada una de las partes. La verdad es que es muy interesante. Sí, claro. Es decir, eres el hijo bastón, el que carga con los padres, ¿no? O eres el hijo que carga con la madre o que no puede tener pareja. ¿Qué hay ahí? ¿De quién estoy siendo pareja? ¿De quién de mis ancestros? ¿Con qué estoy comprometido? A ver, ese punto es bien importante. Por ejemplo, la pareja es súper interesante. Sí, porque la pareja es de lo que más nos piden. La pareja, por ejemplo, es ¿estoy en verdad comprometida conmigo o quién está ocupando este espacio?
¿no? Puede ser que estés ocupando, si un padre murió, por ejemplo, como en mi caso, en algún momento yo descubrí que yo estaba siendo la pareja de mi madre. Ok. Entonces te conviertes pero en el sostén y creas lazos de codependencia, de dependencia con la madre. Entonces no había espacio para una pareja. ¿Y cómo o el trabajo en su caso, claro. ¿no? O alguna amistad, o algún tío, ya es muy personal, claro, ¿no? Vamos viendo cada uno de los casos. Pero en ese caso, por ejemplo, es con qué me estoy comprometiendo, que no estoy dando el espacio energético para que entre en una pareja. Claro. Por ejemplo, ahorita que decías que nos protegemos de o sea, que en estas partes nos estamos protegiendo tal vez de los ancestros o de tal, también hay veces que te puedes proteger de la gente que viene de afuera. Protegerse, es muy interesante eso que tocas, porque por ejemplo hablan mucho de cuando alguien te quiere hacer daño o cuando te tienen envidia. O cuando te relacionas mal, por ejemplo. Entonces, y que quieres como proteger a esa persona. O sea, como que lo que estabas diciendo ahorita, como que cargas con que querer cuidar al otro. Cuidar al otro como con tu mamá y tal. Y entonces puede pasar con personas que no tienen nada que ver en nuestro linaje. Sí, claro. Sí, por ejemplo, hay una necesidad, no sé si te ha llegado a pasar, yo creo seguro que a todos, sí. Seguro sí. Donde tienes la necesidad de salvar a alguien, de ayudar a alguien, de quererlo cambiar. Ah, no, bueno, eso 100%. ¿No? O sea, yo soy code de pecho colorado, que ahora es en lo que trabajo. Hay que ir indagando y buscando qué hay, si hay algún pacto, acuerdo, contrato, voto, promesa, algún juramento de otra vida, de otro espacio, con esa persona de salvación. De protección, de dependencia, de codependencia. Ver qué hay ahí. Cuánto a lo mejor se juraron amor eterno. Yo siempre por eso me río cuando veo en Facebook que se ponen, ¡ay, te amo hasta la eternidad! ¡No! O sea, por favor, en esta vida nos morimos y ya va, ¿no? Okay. Desde la libertad. A ver, eso platícame, porque eso está interesantísimo. O sea, a lo mejor en otra vida, pero tú hablas de, por ejemplo, con otra persona que estuve yo en otra vida y nos para el amor eterno. ¿Eso quiere decir que en esta nos volvemos a encontrar y seguimos en esa lucha y no está dándose? Hay personas con las que traes más carga kármica, por así decirlo, llámese de pactos, acuerdos, lo que sea, más carga energética que tienes que resolver, o deudas, ¿ok? Hay personas con las que a lo mejor, parejas, ¿no? Simplemente que duran muy poquito, se resuelve el karma y bye, ¿no? Y hay personas con las que más venimos cargando información. Normalmente con los que más traemos es papá, mamá, evidentemente, quienes nos dan la vida, pareja o las parejas que te vayas generando, hijos, ¿ok? O hermanos, bueno, en su caso. O sea, como que tu núcleo familiar más cercano es con los que más carga kármica traes, ¿ok? Pero no te falta la amistad de toda la vida, ¿no? O los amigos que se vuelven familia. Son justamente encuentros, se llaman. Te vienes a encontrar con esas personas para resolver alguna situación. O tu jefe que te cae pésimo, vienes a resolver algo con él. Por eso cuando en terapia, por ejemplo, nos vamos a analizar cada caso, es como salirte de la escena de la obra de teatro y verla desde afuera y decir, ese es el padre, esta es la madre, en realidad nadie me hace nada. Todo fue un acuerdo de almas, donde tú me vienes a enseñar algo y yo a ti algo. Nos estamos constantemente reflejando. Somos un reflejo. Yo en todas mis sesiones algo me reflejan. Entonces es maravilloso porque además cada sesión que te va llegando te va reflejando y va sanando y te van cayendo cada vez 20, claro. ¿No? Porque jamás va a ser no, pues ya me sé los temas y yo aquí, ¿sabes? No, al contrario, cada sesión te abre mucho más y te expande más la conciencia a ver qué hay en ti que no habías podido ver. Entonces con todas las personas te vas reflejando información que es tuya, no hay nada fuera. Tú eres el universo. O sea, son como tus maestros, digamos, que van llegando. Como le dicen, son tus maestros, ¿no? Que van llegando a tu vida y que con estos vas como... Tu alma elige con quién vienes a resolver en esta vida ciertos temas. Yo les digo, es como si escogieras tu lista de materias y tu salón, ¿no? Entonces, con estos voy a venir a sanar esto.
Y bajamos a la tierra, se nos olvida y nos estamos, pero victimizando y entramos en el drama y entonces me hizo, me deshizo. Y en realidad nadie te hace nada. A mí me pasó, desde mi experiencia, por ejemplo, con el papá de mi hijo, ¿no? Que decía yo, es que me abandonó a mi hijo, ¿no? Cuando me doy cuenta, desde este punto, obviamente, ya con mucho trabajo interior y sacando toda la ira, la rabia, pero la tristeza y el dolor y todas las emociones, porque somos humanos y siempre las vas a sentir, pero cuando ya te sales de la víctima, del drama, y te haces responsable de tu vida, responsable de tus decisiones, de tus elecciones, tu acción cambia. Tu forma y tu perspectiva de ver la vida es totalmente diferente. Con muchísima Incluso paz. Agradecimiento. Exacto. Agradeciendo que si no hubiera sido por esa persona, tu hijo no existiría. Y que si ese niño eligió ese padre y a ti, es porque a lo mejor no necesitaba la presencia de, pero la tuya, algo le vienes a compartir a él, ¿sabes? Y algo genera de esa otra persona aunque ya no esté en su vida, ¿no? Totalmente. Entonces, entras en un punto de agradecer absolutamente todo lo vivido, todo lo experimentado, y es cuando dices sí a la vida, sí tal y como es, y elijo avanzar. Y esto lo trabajo mucho, por ejemplo, con tu base es papá y mamá, de ellos vienes. Y entonces, cuando en las parejas te reflejas mucho, por ejemplo, ¿a quién te estás reflejando? ¿A tu padre o a tu madre? No resuelto de, ¿no? Es que siempre se van o nunca me contestan o me abandonan o... Claro, te repito de mi experiencia. Yo cuando mi padre se muere, para mí los hombres la abandonaban. Claro. Y lo volví a experimentar con mi hijo. Cuando yo resuelvo, me doy cuenta y agradezco, empieza a cambiar la relación con la pareja. Porque mi programación, esas carpetas del abandono, los pactos, acuerdos, contratos, bla, 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 los pude ya ver y disolverlos. Luego me dicen en terapia, ¿y cómo le hago, no? Pues ya sé que tengo el pacto. Con el simple hecho que lo hagas consciente. Con el simple hecho, ahí está totalmente el reset que te haces. Pero, por ejemplo, para hacerlo consciente no está fácil. Hay un proceso que hay técnicas que nos ayudan. Yo digo que todas las técnicas son contributivas, las que yo hago, las que hacen miles de sanadores, la meditación, la psicología, todas aportan. Claro. Hay algunas técnicas que a ti te van a aportar más, con las que más vibras, con las que más te puedes expandir, con las que más te puedes abrir. Hay procesos más lentos, hay procesos más rápidos. Una de las técnicas que a mí me apasiona y que yo veo resultados muy rápidos es Access Consciousness, con una de las que trabajo para hacer desprogramación. Con esta se utilizan ciertos enunciados que son canalizados y que nos ayudan justamente a disolver, a destruir y a descrear información que ya no requiere estar en tu sistema. Es como entrar a tu teléfono y darle delete a todas estas aplicaciones. ¡Pum! Rápido, ¿no? Buenísimo. Entonces, este tipo de técnicas te ayudan a que sea más rápido. Siempre estás sanando, siempre estás avanzando. Pero a veces, si tú tienes la disposición y te das el permiso de abrirte a ver más, es más fácil. ¿Pero tú crees que siempre estamos avanzando todos? Porque yo creo que también... Hay veces... No, que te estancas y ahí te quedaste. ¿Qué es estancarte? Es, por ejemplo, cuando dejas de elegir. No estás eligiendo. Cuando me dicen, es que me siento perdido, es que me siento estancado, me siento atorado. No estás eligiendo. A ver, espérame, ahí te voy a decir, porque mucha gente podría decir, no, yo sí elijo, por ejemplo, vamos a poner, ya me estanqué en esta relación, pero es que elijo a esta persona. O ya me estanqué en este trabajo, pero es que elijo seguir con este trabajo. Ahí, como... Estás eligiendo una parte pesada. Acuérdate que no hay ni bueno ni malo, ¿ok? Entonces yo siempre les digo, a ver, no hay ni bueno ni malo, lo que tú estés eligiendo, pero también hay gente que está eligiendo no elegir. O sea, no cambiar. Elegir no cambiar, elegir no moverme del lugar. A eso voy. Como elegir el punto de elijo la densidad, ¿no? Entonces, no hay ni bueno ni malo, no hay ni correcto ni incorrecto, no hay perfecto ni imperfecto. Sí. Entonces, solamente hay energía. Entonces, la energía es ligera o pesada. Entonces, la ligera, por ejemplo, es la conciencia, ¿no? Cuando yo estoy en mi punto de inconsciencia, estoy en la pesadez, nada más. No es ni bueno ni malo, solamente es más lento. Claro. Es más pesado.
Entonces estoy eligiendo tal vez desde el sufrimiento, desde la escasez, desde la necesidad, desde el drama, la víctima. Entonces obviamente pues va a ser más pesada mi vida. No está bien, está mal. Pero a lo mejor si entonces me enfoco en la parte consciente, en la parte ligera, esto lo siento pesado, me muevo del lugar, esta pareja no me contribuye, avanzo, esta persona, estas decisiones, entonces, más bien, trabajo. Es elegir moverte de ahí. Exacto. O sea, si elijo quedarme es porque elijo, pues digo, como dices, bueno, ahí te dices, no hay bueno ni malo, o sea, pero sí, en esas partes de elección, yo creo que sí sabes cuándo estás eligiendo lo malo, por quedarte en esa... Que estamos tan programados como robots, que cuánto se vive en automático. Y cuando digo en automático es esta sociedad donde elige tu alma venir a experimentarse en un cuerpo como ser humano, y donde a lo mejor hay muchas creencias sociales, familiares, pero de densidad, ¿no? De víctimas, pero de el matrimonio, pero el trabajo, y todos abogados, y todos, ¿sabes? Doctores. Entonces hay mucha presión social. Y cuando vienes programado y vives en automático, y se te olvida conectar contigo, ¿no? Y haces totalmente todo para embonar, pero si es Navidad todos acá, pero si es Halloween todos acá, sí. ¿No? Por ponerte ejemplos, digo, hay cosas que son muy divertidas, pero hay otras sociales que a lo mejor nada más vamos como borreguitos para embonar, para quedar bien, y nos olvidamos de nosotros, ¿no? Yo siempre les digo, ¿cuánto por quedar bien con alguien quedas mal contigo? ¿Cuánto te olvidas de ti? ¿Cuánto te olvidaste de escucharte, de percibirte, de sentirte? Y esto lo trabajamos como lo que decías, liberación de peso. Les enseño mucho al cierra tus ojos, inhala profundo, exhala, y es percibe tu energía. Olvídate de la mente, de querer tener la razón todo el tiempo, porque la mente te va a querer controlar. La mente te va a querer decir esto está bien, esto está mal, y es el juicio. Cuando tú realmente percibes la energía, solamente percibes si es ligero o es pesado. Claro. Punto. Para lo que quieras. La elección que tú vayas a hacer es más, cuando me preguntan algo de léeme las cartas, léeme Los Ángeles, más, yo te los puedo leer y te puedo decir lo que sale, pero el que sabe realmente la verdad eres tú. Cierra tus ojos y percibe, pregunta, y vas a sentir si es ligero o es pesado. A veces pensaríamos que tiene que ser una sesión súper complicada y difícil, hay que estudiar mucho para saber hacer esto. No, todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de percibir, saber, ser y sentir. Obviamente es un músculo que se va desarrollando conforme lo vamos haciendo a lo largo de nuestros días. Llega un momento que ya lo haces en automático. Y percibes cuando llegas a un lugar y se siente densa la energía, o cuando se siente livianita. Pero a lo mejor para ti es pesada, pero para mí no. Pero para el otro se siente ligera y para el otro no. Porque traemos diferentes programaciones y venimos a vivir diferentes experiencias. Aunque el evento sea un evento ligero, para mí puede ser pesado. En realidad son neutros. El que le da el significado es uno. Uno le da el significado. Tú percibes la energía. Dependiendo de lo que tú traes. Claro, porque a lo mejor tú vienes a experimentar una cosa y yo otra, ¿no? Y puede ser a lo mejor la misma persona con la que las dos fuimos pareja, pero contigo se portó de una forma y conmigo otra, ¿no? Porque traemos diferentes programaciones y con esa alma yo vengo a experimentar algo distinto. Ok. O sea, pues, por darte un ejemplo. 100% de acuerdo, porque sí, hay veces que, por ejemplo, y muchos de los que nos están escuchando se darán cuenta que de repente han vivido relaciones, o hemos vivido relaciones, digo, a mí me llegó a pasar, donde dices, híjole, cómo la cagué, ¿no? O sea, hijo, me equivoqué horrible, es que si no hubiera dicho... O mucha gente que también, digo, yo en mi época de actividad de codependencia era la más intensa, ¿no? O sea, por este mismo control del que hablamos y tal, que no puedes como soltar. Entonces, y esa misma persona a lo mejor funcionó perfecto con otra persona que era mucho más light. Claro. Y ese güey seguramente le daba exactamente lo mismo a ella que a mí, pero yo lo percibía diferente. Totalmente. Por mis programaciones, por todo lo que vengo arrastrando que tú traes. Y eso que dijiste ahorita es súper importante porque ¿cuánto nos juzgamos a nosotros mismos? Yo te pregunto, ¿quién es tu mayor juez? Sí, yo. ¿No?
Nosotros somos demasiado duros con nosotros mismos, pero además lo aprendimos de nuestros padres, de nuestros ancestros, de la sociedad. Y a veces les digo, hey, para. Ay, ya ¿No? sé. Para, sé más lindo, más compasivo Ay, contigo. de hecho, porque vamos a estamos parar aprendiendo. tantito y ahorita que regresemos quiero que me digas qué relación tiene este juicio que nos damos a nosotros mismos con las culpas que matan. Claro. No nos tardamos. Hola amigos de Siempre Hay Más, ¿cómo están? Soy Ludorantes y esta vez vengo a recomendarles que sigan al compositor de la música de Siempre Hay Más. Tiene música increíble, suscríbanse, aquí les dejo las redes de él para que lo escuchen. Besos y continuamos con el programa. Bye. Y bueno, pues seguimos con este tema tan interesante de lo que estábamos hablando de los juicios de nosotros, ¿no? Que somos nuestros peores jueces siempre. Solamente que seas como muy ¿cómo se dice? Que no eres empático con la gente, igual y no te importa y no te juzgas tanto. Pero cuando eres una persona pues normalita y empática y tal, te juzgas muchísimo. Y ahí, ¿qué pasa con esto de las culpas? ¿Por qué hice esto? ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Y si tal? Y entonces, y de verdad nos la creemos. De verdad nos la creemos que decimos, o sea, como dices tú ahorita, lo que me estás diciendo, y creo que le va a servir muchísimo a muchísima gente, el saber que como yo me relacioné con una persona, no tiene que ver que yo esté mal, sino todo lo que traigo atrás. Es una carga y ahí es donde tengo que empezar a dejar de culparme. Entonces, ¿por qué o sea, cómo podemos ayudar a la gente a que entienda que nos debemos de juzgar menos? Que eso verdaderamente creo que nos va a dar una paz infinita, porque cuando nos juzgamos, inmediatamente entra la culpa. O juzgar a los demás. O juzgar a los demás, que también los andamos cargando una vez que los juzgamos, ¿no? Y que entonces ahí traemos un resentimiento de terror. Total. Con alguien cargado por años, porque entonces tú y lo vuelves a ver y te vuelves a enojar y te vuelves a acordar y la otra persona te enganchas de terror. Y la única persona que está sufriendo es pues, tú mismo. Tú mismo. ¿No? Estás encarcelado, totalmente encerrado en esa parte de tu vida, ¿no? Que todo el tiempo te trae como ancla hacia el pasado. Siempre les digo, cualquier experiencia que estés viviendo, ligera o pesada, que hayas elegido o porque tu alma la haya elegido, traemos altas y bajas porque eso es parte de la vida, ¿no? Claro. Es aprender a soltar, pero como dicen, pero ¿cómo le hago, no? ¿Cómo suelto los juicios? ¿Cómo suelto esta persona? Primero que nada, como lo repito, no hay nada ni bueno ni malo. Entonces, cuando yo empiezo a enjuiciar, estoy realmente conectándome con una parte de inconsciencia. ¿A qué me refiero con esto? Porque el juicio es energía densa. El juicio siempre va a generar separación. Todo donde yo enjuicio a alguien, me estoy separando de esa persona, de esa alma. No estoy pudiendo ver el regalo que está haciendo en mi vida, el beneficio oculto que hay ahí. ¿Cuál es el aprendizaje? Entonces, más allá de estarte culpando o el remordimiento, es, en lugar de irme a la pregunta, el por qué, porque el por qué te va a llevar siempre al pasado. Okay. Es para qué. Para que me genere, porque me estoy haciendo responsable y no estoy culpando al otro, ni tampoco me estoy culpando a mí. Claro. ¿Para qué me genere esta situación? ¿Para qué me genere esta persona? ¿Cuál es el beneficio que no estoy pudiendo ver de esto? El regalo. Y en realidad, yo les digo, no hay nada, absolutamente nada que perdonar. Porque todo ha sido ideal, tal y como es, para que tú pudieras llegar a donde estás. Sí, 100%. Entonces, sueltas las culpas en automático. Porque no tengo ni siquiera que perdonarme. Yo sé que allá afuera veo mucho en redes sociales, la gente habla mucho del perdón. Pero cuando ya expandes tu conciencia a tal grado, al grado de llegar a decir, ya no hay nada ni siquiera que perdonar. Porque todo es simplemente. Son elecciones, son decisiones. La gente hace, deshace. La gente no te hace nada a ti. La gente hace cosas. ¿Sabes? ¿Qué es que me mintió? Es una persona que miente. Está viviendo esa experiencia maravillosa de saber lo que es mentir. Lo que es engañar, lo que es ser infiel. Y a lo mejor tú veniste a experimentar eso también. Wow, claro. La infidelidad es mucho el reflejo de cuánto me miento a mí misma. ¿Verdad? ¿Estoy eligiendo esta relación?
¿verdad me llena? ¿Verdad me siento plena en este lugar? Cuestiónate, pregúntate. No nos enseñaron a cuestionarnos, no nos enseñaron a preguntarnos. La pregunta siempre te va a abrir a la conciencia. Y hay ocasiones donde no nos tenemos que contestar, solamente percibir la energía. A veces hacemos preguntas y solamente es ligero o es pesado. Y ahí está la respuesta. Porque la mente va a querer ir a tu computadora a buscar la respuesta y entonces te acuerdas cuando, ¿sabes? Claro. Y no, solamente es percíbelo, es ligero o es pesado. Tus amistades. Ahorita que se cierra el año, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a elegir el 2022? ¿Desde qué lugar? ¿Expandir mi conciencia o generar lo mismo? Claro. Que también cuesta mucho, es otra, bueno, en lo personal, haz de cuenta, yo creo que esta pandemia que finalmente ha venido a dejar muchísimo dolor, pero a lo mejor también muchísimo aprendizaje. Mucha contribución. Sí, muchísimo. Para mí me queda claro que es bien importante de verdad tener claro, pues, qué vas a hacer, ¿no? O sea, qué vas... El otro día oía, no me acuerdo quién, que decía, es que en algún noticiero, en algo estaban diciendo de cómo se ha manejado mal el tema de esto de controlar la pandemia y tal. Y decían, hay no sé cuántas miles de familias viviendo lutos ahorita que debieron de no haber vivido, ¿no? Entonces, por el mal manejo, se supone que del gobierno, en cuanto a cómo se cerraron las fronteras, todo, ¿no? Entonces, esta persona decía que era un doctor, ya me acordé, era un doctor así muy importante y tal, seguramente ya algunos lo han visto ese videíto. Y entonces decía eso, y yo decía, bueno, es que muchísima gente, por supuesto, estar diciendo, es que yo estoy viviendo, pero porque aparte no perdieron a un familiar, perdieron a veces a casi todos, ¿no? Entonces, ahí, o sea, ¿cómo puedes de pronto quitarte todo ese dolor y decir, bueno, ¿cómo agarro lo bueno de tanto sufrimiento? Y a lo mejor se quedaron sin familia, sin dinero, sin casa, porque hay casos espeluznantes, ¿no? Entonces sí esta gente, por ejemplo, a mí esa parte me cuesta muchísimo trabajo tratar de explicarla sin que sea tan fuerte, ¿no? O sea, porque finalmente yo también creo que todos venimos a este mundo a algo, y que venimos de otro plano cuando dijimos, yo estoy dispuesto a vivir lo que tengo que vivir. Claro, como dices tú, bajamos y se me olvidó. Pero tú cuando estás en otro plano, tú dijiste, claro que yo puedo llegar y lograr todo eso. Yo estoy capaz y me la rifo y vamos para el otro, para allá abajo. Bajas y se te olvida todo lo que bajas, sí, pero ¿dónde estoy? Claro. Y entonces ahí es donde pues que empieza a crecer tu espiritualidad y todas estas cosas que te llevan a estar mejor contigo, ¿no? Pero cuando estás sumergido en tanto dolor, en tanta preocupación, ¿no? Como tantas cosas. Ahí tú como, ¿qué le recomendarías a la gente? Por ejemplo, hablando de dinero. Hablamos del dinero, que también eso es algo que me encanta, que platicas tú. En el tema económico, y que la gente pues está pasándolo muy mal, ¿no? Con familiares muertos, sin trabajo, se quedaron sin casas, sin colegios, a veces hasta sin como para comer. ¿No te acuerdas que habían mucha gente en las calles diciendo cambio juguetes o no sé qué por pañales y cosas por el estilo? O sea, hubo muchísimas cosas y muchas que no nos hemos ni enterado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, para la gente que nos está oyendo y que está pasando estos momentos tan difíciles de pérdidas de todo tipo, y hablando de la economía, porque finalmente, pues la economía, si hay, pues te pesa menos, desgraciadamente, ¿no? Pesa menos saber que tienes un vaso de leche para tu hijo, que no tener nada que comer y con todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, si por lo menos tienes algo en la mesa, pues ya no te importa tanto. Ahí, ¿cómo entendemos el manejo? ¿Cómo lo podemos manejar? Ajá. Todo esto que me comentas, pero la economía, pero el sistema de salud, todos los pilares, ¿no? Y la parte, la familia, las pérdidas, todo esto me hablas de un caos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es esta bomba que explotó a nivel mundial, que le podríamos llamar caos. Entonces, ¿qué significado le estoy dando al caos? ¿Y qué no estoy pudiendo ver de la contribución que tiene el caos en mi vida? A nivel colectivo, soy parte del colectivo. Entonces, ¿cuál es la contribución de esto? ¿Qué nos viene a enseñar a nivel mundial? El COVID nos viene a enseñar el miedo a la muerte, el miedo a morir. La gente tiene pánico y pavor a la muerte.
Hola amigos de Siempre Hay Más, ¿cómo están? Soy Lu Dorantes, con un gusto enorme de saludarlos otra vez. Y como quería decirles algo que normalmente no puedo decirles en los programas porque pues tenemos invitados maravillosos que vienen siempre a decirnos algo muy interesante. En esta ocasión yo lo que les quiero decir y recordar es que yo soy coach de vida y que nada me dará más gusto que si alguien de ustedes necesita de mí, por favor no duden en buscarme. Soy especialista en codependencia y en muchos otros temas, en chavos, parejas, etc. Los quiero muchísimo, quedo a sus órdenes y nos vemos en el próximo capítulo de Siempre Hay Más. Besos.